Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. El movimiento woke ha experimentado un crecimiento impresionante en los últimos años, pasando de ser una postura marginal a convertirse en una influencia dominante en muchas esferas de la sociedad. Desde las políticas públicas hasta la educación y el ámbito deportivo, la ideología woke ha impulsado reformas y cambios que muchos consideran radicales y perjudiciales, especialmente cuando se trata de cuestiones relacionadas con la identidad de género. En el contexto de la medicina transgénero, uno de los puntos más controvertidos es el tratamiento de menores con bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y, en algunos casos, cirugías de reasignación de sexo. El senador Rand Paul, médico de profesión, ha sido uno de los críticos más vocales de la aplicación de estos tratamientos en menores de edad. Durante una audiencia en el Senado, Paul interpeló a Rachel Levine, una defensora de la expansión de la medicina transgénero, quien en ese momento aspiraba a ser confirmada como subsecretaria de Salud. Levine eludió responder de manera directa a la pregunta del senador sobre si los menores deberían ser capaces de tomar decisiones tan trascendentales sobre su cuerpo, como someterse a tratamientos hormonales o cirugías irreversibles, y se limitó a hablar de la complejidad de la medicina transgénero, sugiriendo que el tema debería ser discutido más a fondo, lo que dio la impresión de que no tenía una postura firme ni claridad sobre el asunto. El interrogatorio del senador Paul fue implacable y estuvo respaldado por hechos y ejemplos que demostraban la falta de evidencia científica sobre los efectos a largo plazo de estos tratamientos en los menores. Argumentó que la intervención médica en la infancia con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas podría causar cambios irreversibles en los cuerpos de los jóvenes, como la infertilidad, que no podrían deshacerse incluso si se interrumpe el tratamiento. Para reforzar su posición, mencionó casos como el de Kira Bell, una joven que a los 14 años comenzó su transición, pero luego se arrepintió y describió el proceso como una solución temporal y superficial a una cuestión más profunda de identidad personal. Paul también subrayó la falta de estudios a largo plazo sobre los efectos de los tratamientos y denunció que muchos de los medicamentos utilizados para tratar la disforia de género en menores no están aprobados para estos fines. Además, citó ejemplos alarmantes de niños tan pequeños como 3 años siendo sometidos a consultas sobre cambio de sexo en clínicas, lo que consideró completamente inapropiado. El senador también recordó que, históricamente, los menores no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones que afecten permanentemente su futuro, como es el caso de la transición de género, y que los padres deberían estar involucrados en cada paso del proceso. La falta de una respuesta clara y contundente por parte de Levine solo dejó más en evidencia la falta de base científica sólida en muchas de las políticas defendidas por los sectores woke, quienes, en su afán de ser inclusivos, a menudo pasan por alto los riesgos y consecuencias de sus decisiones. Si te está gustando el video, deja tu like y suscríbete. El contraste entre las posturas de los defensores de la medicina transgénero y quienes se oponen a ella es palpable, especialmente cuando se trata de la intervención en menores. El senador Rand Paul, un médico con un enfoque conservador sobre la seguridad de los niños, cuestiona y desafía la idea de permitir que los menores accedan a tratamientos como bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugías irreversibles. Paul argumenta que no hay evidencia científica que respalde estos procedimientos a largo plazo y subraya el daño irreversible que pueden causar a los menores. Matt Walsh, al enfrentarse al estudiante universitario defensor de la afirmación de género, abordó de manera contundente la cuestión de los estudios presentados por este último. El estudiante mencionó varios estudios que afirmaban que los tratamientos de afirmación de género mejoraban la salud mental y reducía la tasa de suicidio en menores. Sin embargo, Walsh no se dejó impresionar por la simple mención de estudios, argumentando que no se podía tomar en serio una afirmación sin un análisis profundo de la calidad y el contexto de esos estudios. Señaló que, aunque algunos estudios existían, la mayoría de ellos eran de pequeña escala, con muestras limitadas de personas y con un seguimiento a corto plazo. La conclusión de estos estudios, que afirmaban que los tratamientos mejoraban el bienestar de los menores, se basaba en un número reducido de casos, lo que hacía que los resultados fueran cuestionables y no representativos de la población en general. Walsh hizo una crítica más profunda al enfoque de muchos de estos estudios,
sugiriendo que no solo eran inadecuados en términos de metodología, sino que también presentaban un sesgo inherente. Muchas de estas investigaciones, argumentó, provenían de instituciones que se beneficiaban directamente de la promoción y la administración de los tratamientos de afirmación de género. Para Walsh, esta conexión entre los investigadores y los procedimientos que promovían representaba un conflicto de interés evidente, lo que cuestionaba la objetividad y la validez de los estudios. A pesar de que el estudiante insistió en la legitimidad de los estudios citados, Walsh subrayó que la verdad no debería basarse simplemente en la cantidad de estudios disponibles, sino en su calidad, la solidez de su diseño y la imparcialidad de sus autores. A continuación, Walsh dirigió la conversación hacia una reflexión más ética y moral, apelando al sentido común. Destacó que, en lugar de depender ciegamente de la ciencia, la sociedad debería aplicar principios éticos fundamentales para proteger a los menores. Sostuvo que la castración o la mastectomía en niños y adolescentes, que son procedimientos irreversibles, no podían ser considerados apropiados sin una comprensión completa de las consecuencias a largo plazo. ¿Acaso no deberíamos basarnos en la decencia básica y el sentido común para entender que no es adecuado permitir que los menores se sometan a procedimientos tan drásticos? Swing, dijo Walsh. Subrayó que los menores, al carecer de la madurez necesaria para tomar decisiones de esta magnitud, no podían ser considerados aptos para elegir cambios irreversibles en sus cuerpos. Walsh también criticó el hecho de que, en lugar de fomentar un diálogo honesto y abierto sobre los riesgos y las implicaciones de los tratamientos de afirmación de género, muchos defensores de estos procedimientos se centraron únicamente en promover su uso, sin considerar el daño potencial que podrían causar a los menores. Además, apuntó que en el pasado, la medicina había hecho recomendaciones que hoy son vistas como equivocadas, como el uso de la sangría para tratar diversas enfermedades, o las primeras recomendaciones erróneas sobre las vacunas y su capacidad para evitar la transmisión de enfermedades. Estos ejemplos históricos, según Walsh, demuestran que las conclusiones médicas pueden cambiar con el tiempo y que lo que se considera correcto hoy podría ser revaluado mañana. En lugar de seguir ciegamente la corriente, apeló a la reflexión profunda y al cuidado de no tomar decisiones peligrosas sin la evidencia adecuada. Finalmente, Matt Walsh concluyó que, aunque los estudios y las investigaciones son importantes, la protección de los derechos y el bienestar de los menores debe ser la prioridad. Argumentó que permitir que los niños tomaran decisiones sobre procedimientos irreversibles sin la madurez para entender sus consecuencias era un acto de irresponsabilidad médica y ética. Para él, más allá de los estudios, la sociedad debería basarse en principios morales sólidos y en el sentido común para asegurar que las decisiones sobre los cuerpos de los menores se tomen con el mayor cuidado, sin poner en riesgo su bienestar físico y psicológico a largo plazo. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video.